Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial. En este caso será esta pulsera de macramé tan bonita. Es muy sencilla y fácil de hacer. La hemos realizado con una obsidiana perforada de 8 milímetros e hilo encerado brasileño. También la hemos adornado con estas pequeñas cuentas de latón, pero son totalmente opcionales. Así que si quieres aprender a hacer esta pulsera y te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. En esta pulsera utilizaremos hilos de varias medidas, es por eso que en estos casos utilizo cinta de esparadrapo. Es una cinta utilizada para sujetar vendajes y gasas, así que bueno, se adhiere muy bien en los tejidos, como en este caso el hilo encerado. Y lo que hago es cortar un pedacito de unos 5 o 6 centímetros, coloco uno de los extremos en la tabla de esta forma, paso por encima, vuelvo a doblar la cinta y pego el otro extremo. Y así es como quedaría con la parte adhesiva hacia afuera para poder ir pegando todos los hilos en orden. De esta forma nos vamos a evitar equivocarnos en la posición de los hilos, muy importante. Comenzamos cortando un hilo de 80 centímetros, vamos a juntar sus puntas, marcaremos la mitad y esta mitad es la que vamos a colocar pegada en la tabla, en este caso sobre la cinta adhesiva, de esta forma. Ya tenemos el primero. Ahora cortaremos un hilo de 40 centímetros, en este caso vamos a dejar 15 centímetros al inicio. Así que dejaremos estos 15 centímetros en la parte superior. Cortaremos otro hilo de 50 centímetros y haremos lo mismo. Dejaremos 15 centímetros al inicio. Cortaremos otro hilo de 40 centímetros y también con este dejaremos 15 centímetros al inicio. Aquí ya tenemos la mitad de los hilos, son 8 en total, ya tenemos 4. Ahora colocaremos otros 4 pero en un espejo. Vamos a coger dos hilos, en este caso os enseño cómo los coloco yo. Yo los coloco todos a la vez, pero en este caso os voy a enseñar a colocar dos. Coloco uno de 40 y uno de 50. Dejamos 15 centímetros al inicio, veis cómo los sujeto un poco separados para que no se me monte uno encima del otro, es importante. Y lo sujeto en la cinta adhesiva. Ahora toca cortar uno de 40 centímetros, también dejando 15 centímetros al inicio. Y por último vamos a cortar un hilo de 80 centímetros, juntaremos sus puntas, marcaremos la mitad y esta mitad es la que vamos a pegar en la cinta adhesiva. Ya tenemos bien pegados los hilos en orden y vamos a despegar ahora uno de los lados de la cinta. Lo vamos a colocar, vamos a pasar por encima de los hilos sin que se nos monte ninguno. Y vamos a apretar un poco, vamos a hacer que se pegue también por la parte de arriba. Doblaremos y lo dejaremos así, en orden. Y lo colocaremos en la tabla con pinza. Y ahora sí que no se nos va a mover ninguno. Comenzamos separando los hilos en dos grupos de 4. Cogeremos los dos hilos que hay en el centro, que serán los hilos guías, y con estos dos haremos un nudo cordón hacia la derecha. Cogeremos el siguiente hilo de la parte izquierda y haremos un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo guía. Ahora haremos lo mismo pero en el lado derecho. Cogeremos el primer hilo, este de aquí, y haremos un nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo guía.
Ahora con uno de los hilos que tenemos en el centro, en este caso voy a coger el del lado derecho, buscaré su punta y voy a introducir una cuenta de latón de 3 milímetros. Y con este mismo hilo lo que vamos a hacer es un nudo hacia la izquierda sobre el hilo guía de la parte izquierda. Como veis, ponemos el hilo guía en diagonal hacia abajo para hacerle la forma, para colocar la forma en que vamos a hacer esta pequeña figura que es un rombo. Ya conocéis los rombos en este canal. Como veis, el otro hilo lo vamos a colocar también haciendo un nudo cordón hacia la derecha con el hilo guía de la parte derecha. Y para cerrar, en este caso, haremos un nudo cordón hacia la derecha con los dos hilos guías. Ya tenemos la primera parte hecha. Ahora vamos a continuar. Vamos a trabajar primero con los hilos de la parte izquierda. Para ello vamos a coger el primero, este de aquí, y lo vamos a colocar por debajo del primero que sale del rombo, que se convertirá en hilo guía, y sobre este haremos un nudo cordón hacia la derecha. Este hilo lo vamos a dejar tal cual, lo vamos a dejar por encima del siguiente, tal cual, así. Y con el hilo restante pasará por debajo del hilo guía y también haremos un nudo cordón hacia la derecha. Aquí lo que haremos es girar los hilos, los cruzaremos y haremos un nudo cordón hacia la izquierda con los mismos hilos. Como veis, estamos haciendo otra forma, o sea, empezamos a hacer la forma de otro rombo. Con el hilo que hemos dejado por encima, vamos a apartar esto para no liarnos, vamos a realizar tal cual están colocados un nudo cordón hacia la izquierda. Y ahora cruzaremos los hilos y haremos un nudo cordón hacia la derecha. De esta forma ya tenemos la forma del rombo. Y ahora cruzaremos para cerrar y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Ya tenemos otro más. Ahora haremos lo mismo, pero en la parte derecha. Bajamos los hilos y lo mismo con el primero. Vamos a coger este que será el hilo guía, apartamos los demás, cogemos este de aquí y con el primero, que todavía no hemos anudado, haremos un nudo cordón hacia la izquierda sobre este hilo guía. Ya sabéis que son dos movimientos, uno, dos movimientos, lo dejamos tal cual encima del siguiente, así es como debe de quedar. Y con el siguiente que todavía no hemos anudado haremos otro nudo cordón hacia la izquierda sobre el hilo guía. Como veis, estamos haciendo ya la forma, giramos los hilos de otro rombito y hacemos nudo cordón hacia la derecha. Ahora con la otra parte, tal cual están los hilos colocados, hacemos un nudo cordón hacia la derecha, giramos los hilos, cruzamos y un nudo cordón hacia la izquierda. Y cerramos la forma, en este caso, con un nudo hacia la izquierda. Vamos a bajar estos hilos de la parte izquierda. Y vamos a trabajar con estos dos primero. El hilo guía pasa por encima y este, que será el anudador, pasará por debajo. Y haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Aquí lo que vamos a hacer es una línea doble con este hilo y con el siguiente. Ahora haremos otro nudo cordón hacia la izquierda con el siguiente hilo que también hará de guía. Muy ajustado la parte de arriba. De esta forma, ¿veis? Quedan dos líneas.
Para seguir haciendo la línea lo que vamos a hacer es volver con el mismo hilo anudador, pero haciendo nudos cordón hacia la derecha con los 2 hilos. Hacemos un nudo y el segundo nudo. Ya hemos vuelto, ya hemos hecho la segunda vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es volver hacia el otro lado. Giramos y hacemos nudos cordón hacia la izquierda con los 2 hilos. ¿Veis que estoy girando un poco el tejido? Porque esto va a recubrir lo que es la cuenta, así que si podéis girarlo un poquito mejor. Tercera vuelta y lo que vamos a hacer es 4 vueltas y media, así que volvemos una vez más, hacemos nudos cordón hacia la derecha con los 2 hilos guías. Ya tendríamos la cuarta vuelta, giramos un poquito el tejido y hacemos media más, que sería un nudo más en este hilo de aquí. Un nudo cordón hacia la izquierda para acabar. Así es como quedaría. Vamos a apartar los hilos y haremos lo mismo en el lado derecho. Este hilo que no hemos anudado en la parte izquierda y bueno, que están estos dos del centro, los vamos a apartar de momento ya que no los vamos a utilizar. Ahí es donde va a ir la cuenta. Y vamos a repetir el mismo procedimiento en la parte derecha. Vamos a hacer 4 vueltas y media, es decir, vamos a ir con el hilo anudador haciendo nudos con los 2 hilos guías. Vamos a ir y volver 4 veces y media. Y si todavía no te has suscrito al canal y te está gustando este vídeo, te gustan este tipo de manualidades y de macramé, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos a bajar estos 2 hilos del centro que no hemos utilizado todavía. Y en estos dos vamos a juntar sus puntas y vamos a colocar la cuenta de 8 milímetros. Ajustamos bien y con el hilo del lado izquierdo que sale de la cuenta, vamos a anudar sobre el hilo guía de la parte izquierda, que es este de aquí. Hacemos un poquito la forma y haremos un nudo cordón hacia la izquierda, ajustándolo bien a la cuenta, que quede bien ajustadito. ¿Veis? De esta forma hacemos un nudo cordón y haremos lo mismo con el hilo que sale de la cuenta, el siguiente, de la parte derecha, y haremos un nudo cordón hacia la derecha sobre el hilo guía. Así como veis, aquí están los 2 guías. Apartamos la parte derecha y vamos a trabajar en la parte izquierda. Cogemos estos 2 primeros hilos y el segundo pasará por encima, así, y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Aquí vamos a empezar a hacer otro rombo. Giramos y haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Ahora con el hilo que no hemos utilizado y el hilo guía vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha y cerraremos con un nudo cordón hacia la izquierda. Ya tenemos el primer rombo. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte derecha. Apartamos estos 3 hilos y el cuarto de esta parte izquierda también, que es el que queda en el centro. Importante no mezclarlo, este de aquí lo apartamos también. Ya hemos acabado el segundo rombo, vamos a realizar el tercero. Para ello vamos a bajar los 2 hilos del centro. Tenemos 3 hilos en un lateral
3 hilos en el otro y 2 en el centro. Vamos a trabajar con estos dos. Para ello vamos a cruzarlos de esta forma y haremos un nudo cordón hacia la derecha. Soltamos y cogemos el siguiente hilo de la parte izquierda, el que tenemos aquí, y haremos otro nudo cordón hacia la derecha. Ahora en el otro lado haremos lo mismo. Cogeremos el primer hilo, que es este de aquí, y con este, que pasará por encima, hará de guía, le haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Veis que ya estamos haciendo la primera parte del rombo. Nos quedarían estos dos en el centro y aquí lo que vamos a hacer es poner una cuenta pequeñita, en este caso de 3 milímetros. Y con este hilo, igual que hemos hecho al principio, vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda con el hilo guía de la izquierda. Y con el hilo que nos queda por detrás, que no hemos utilizado, haremos un nudo cordón hacia la derecha con el hilo guía de la derecha. Así. Y cerraremos con un nudo cordón hacia la derecha. Ya hemos terminado el último rombo. Ahora lo que vamos a hacer es realizar el acabado de la pulsera. Para ello vamos a bajar estos 4 hilos y empezaremos a tejer medios nudos intercalados con los de la parte derecha. El primero anudará al segundo, comenzando por medio nudo cordón hacia la derecha. De esta forma, es solo un movimiento. Ajustaremos bien en la parte de arriba, muy importante. Cruzamos y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. De esta forma vamos a seguir intercalando medios nudos hasta hacer un total de 5. Los medios nudos también lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos, por si necesitáis verlo con más detalle. Cuando tengamos los 5, vamos a coger estos 2 hilos que vienen saliendo del rombo y vamos a realizar también nudo cordón hacia la derecha. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte izquierda. El primero hará de guía y el segundo anudará. Comenzamos con medio nudo cordón hacia la izquierda, cruzamos, hacemos medio nudo cordón hacia la derecha y así hasta realizar 5 medios nudos. Con los 2 siguientes hilos también vamos a realizar nudo cordón hacia la izquierda. Bien ajustado. Ahora con los 2 hilos que quedan en el centro, que serán los hilos guía, que son los más largos, vamos a realizar un nudo cordón hacia la derecha para cerrar. Así es como quedaría. Ahora vamos a retirar el esparadrapo del otro lado, colocaremos en la tabla con pinza y realizaremos el mismo procedimiento. Al terminar es importante ajustar muy bien el último nudo. Cortaremos los hilos sobrantes y nos quedaremos con los hilos más largos, que son los del centro. Sellamos con mucho cuidado. Ajustamos bien y realizamos un acabado en entorchado. Más o menos a los 12 centímetros hacemos un nudo. Y en este caso yo voy a adornarlo con unas cuentas de latón de 4 milímetros. Cortamos el hilo sobrante y sellamos las puntas. Ahora con uno de los hilos sobrantes vamos a realizar un cierre deslizante con nudo plano.
Este ya lo conocéis, también lo tenéis en nudos básicos. Y yo en mi caso voy a realizar 2 nudos y medio, 5 movimientos en total. De esta forma vamos a conseguir tener una pulsera totalmente ajustable para la medida que necesitéis. Y este sería el resultado final. La verdad es que es una pulsera muy bonita, sencilla y fácil de hacer. Os animo a hacerla del color que más os guste. En este caso tenía muchas ganas de trabajar con el color negro, pero como veis cualquier color que utilicéis y cualquier piedra quedará súper bonita. Así que os animo a tejerla. Si os ha gustado, dejármelo saber en comentarios, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!